Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Alabado sea el nombre del Señor.
Damos gracias a Dios, hermanos, en esta tarde que se nos ha dado por su gracia poder abrir culto y estar compartiendo también esta reunión. Vamos a ir al mensaje de la palabra de Dios para estar compartiendo de su palabra. Luego vamos a poder estar también cantando y alabándole al Señor. Amén. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Así entonces, si tiene su Biblia, quiero invitarlo a que abra conmigo su Biblia en el libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 58. Y vamos a estar refiriéndonos al texto de las Sagradas Escrituras que está en el verso 13 y verso 14. Y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Vamos a tener un tiempo para orar, buscando del Señor esa gracia para ministrar y que en la ministración podamos recibir entendimiento y conocimiento de Dios. Amén. Padre, queremos agradecer que nos has dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Permite, Señor, que de una manera simple, sencilla, Señor, podamos compartir el Evangelio para que el mensaje sea claro y comprensible a oídos de todo tu pueblo, Señor. Y así el que come mucho como el que come poco también, Señor, sea saciado, Padre. Concede, Señor, la gracia de la sabiduría y de la revelación y del entendimiento para que podamos hablar con profundidad, Señor, de manera que el mensaje produzca el fruto para lo cual tú nos lo envías. Y concede por sobre todas las cosas, Señor, que podamos hablar tu palabra en el poder y en la potencia del Espíritu Santo, para gloria, honra y alabanza de tu nombre. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Cuánta controversia hay a causa del día de reposo y cuántas organizaciones religiosas aún hoy día consideran necesario guardar el día de reposo. Sin embargo, el día de reposo fue hecho para el hombre. La Biblia es clara en cuanto en que nos enseña que no fue hecho el hombre para el día de reposo, sino que el día de reposo fue hecho para el hombre. Y el día de reposo no solamente fue hecho para el hombre, sino que también el día de reposo es imagen del Evangelio. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y si nosotros miramos detenidamente, ¿cómo sería honrado el día de reposo? Reteniendo nuestro pie, o sea, no avanzando sobre nuestros caminos. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad, en mi día santo lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces, claramente es una sombra del Evangelio, porque el Evangelio no requiere de la obra del hombre, sino requiere que el hombre lo venere, que el hombre lo santifique.
Cuando hablamos de venerar el Evangelio, cuando hablamos de santificar el Evangelio, hablamos de tenerlo por santo. Hablamos de tenerlo por apartado de Dios, por obra de Dios. Cuando tenemos algo por divino, por santo, como motivo de veneración, ¿qué significa? Que es obra de Dios. Por eso es que claramente cuando nosotros miramos el día de reposo, hoy en día no se trata de que yo ese día lo guarde estrictamente en no andar sobre mis caminos o no hacer ningún tipo de actividad en ese día, sino que el día de reposo es una sombra del Evangelio de Dios, el cual le sería revelado por la predicación de la Iglesia a la humanidad, en donde la humanidad, recibiendo la buena noticia de que lo que le era imposible al hombre, Dios lo hizo posible por medio del Señor y Salvador Jesucristo, que creyendo, recibiéndolo, santificándolo, teniéndolo por algo santo, por algo divino, por algo portentoso, entonces, como dice la Escritura, se cumpliría en nosotros la promesa del Señor. ¿Cuál era la promesa? Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer de la heredad de Jacob. Cuando nosotros miramos a Dios y que nos es impuesta carga que no podemos llevar, por eso cuando en el primer concilio de la Iglesia se trataron los temas de cuestión religiosa, ¿en qué convinieron? Diciendo, no pongamos carga mayor de la cual no hemos podido llevar nosotros ni nuestros padres. Hasta ese momento el cumplir, el obedecer la ley era una carga para los discípulos, era una carga para los creyentes, era una carga para la gente devota, para la gente de aquel tiempo, era una carga. Por eso ellos dijeron, no pongamos mayor carga de la cual no pudieron llevar nuestros padres, ni nosotros tampoco hemos podido llevar. ¿Por qué? Porque nosotros hemos venido a ser justificados por el creer, no por el hacer. Y cuando nosotros vemos entonces que la gracia nos es concedida, que la salvación es un regalo de Dios por los méritos de Jesucristo, Dios comienza a formarse en su verdadera imagen, en nuestra mente y en nuestro corazón. No como un juez que está buscando llevarnos a la condenación eterna, sino como un Padre amoroso que en todo tiempo está intercediendo, que en todo tiempo está buscándonos por los diversos caminos en los cuales nosotros nos desviamos para que nos deleitemos en su día santo, lo cual es la imagen del Evangelio, para que nos veneremos a ese día santo, lo cual es la imagen del Evangelio, en definitiva, para que creamos al Evangelio de la salvación y podamos ser sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención completa. Ahí empieza a ser Dios un deleite para nuestras vidas. Y que he de andar en las alturas de la tierra. Por eso es que el apóstol Pablo, quien escribe a los Efesios, le dice en su carta, en la cual él escribe, que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo, ¿en dónde? En los lugares celestiales, en donde hemos sido bendecidos ¿con qué? Con toda bendición espiritual. Por eso dice la Escritura que te hará andar en las alturas de la tierra y te dará a comer de la heredad de Jacob tu padre. Te dará a comer de la heredad de Jacob tu padre. ¿De qué te hará a comer? Te hará participar de las promesas que le fueron dadas a los patriarcas y que salieron a luz por medio de nuestro Señor Jesucristo.
porque las promesas le fueron dadas a los patriarcas, pero fueron sacadas a luz por medio de nuestro Señor Jesucristo, en quien tuvo cumplimiento todas las promesas de Dios, y nos hace participar de esa gracia por medio de la fe. Por eso es que muchos hoy tienen conflictos, controversias en cuanto al día de reposo, y cada vez lo habrá más, porque hay una fuerte corriente sobre la necesidad de guardar las festividades, de santificar aquello que Dios dio como santo por la perpetuidad, porque si nosotros miramos el día de reposo, Dios dijo que lo santificáramos y pareciera ser que es por la perpetuidad. Sin embargo, Jesús en todo momento creó controversias con el día de reposo. Si nosotros leemos en el Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 12, los discípulos estaban espigando en el día de reposo y vinieron los fariseos y les dijeron: ¿por qué permites que tus discípulos quebranten el día de reposo? Entonces Jesús los confrontó diciendo: ¿acaso no habéis leído cuando David y sus hombres tomaron del pan de la propiciación, lo cual no les es dado a participar, y comieron de él? ¿Acaso no los sacerdotes y los levitas no quebrantan el día de reposo haciendo la obra y ministrando en el día de reposo? Si conocieras lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, podrías entender. Y para que sepáis, el Hijo del Hombre aún es Señor del día de reposo. O sea que el Señor Jesucristo no guardó, ni incitó a que guardaran. ¿Por qué? Porque Él entendía que el día de reposo fue hecho para el hombre. ¿En qué sentido fue hecho el día de reposo para el hombre? Para señalar el Evangelio de la gracia. Para señalar el Evangelio de la gracia, y creo que no hay un pasaje que exprese ese Evangelio de la gracia más claro que el pasaje que nosotros hemos leído, porque ¿cuántos de los que hoy insisten en guardar el día de reposo están participando de las alturas? ¿Y cuántos están comiendo de la heredad de Jacob? ¿Y cuántos que están venerando y santificando el día de reposo están por el otro lado mancillando la sangre de Jesucristo, buscando ser justificados por las obras de la ley y no siendo justificados por la fe mediante la redención que es en la sangre de Jesucristo? Y es más pecado, y es mayor el pecado de aquellos que buscan justificarse por las obras de la ley, por el guardar, por el cumplir, porque la ley no solamente tiene que ver con los 10 mandamientos, sino con un conjunto de ordenanzas, entre las cuales también se encuentra la ordenanza de santificar el día sábado, el día de reposo. Pero está visto que ningún hombre que ha guardado o que guarda el día de reposo como tal, sin entender que señala al Evangelio, puede estar disfrutando de la heredad de Jacob o puede estar disfrutando de las alturas espirituales. Sencillamente, ¿por qué? Porque se ve obligado a tener que cumplir y a tener que obedecer para poder llegar a ser, cuando en realidad nosotros somos no por el obedecer o el cumplir, sino por el creer. El justo vive por lo que cree. Entonces claramente Dios está mostrando a través del día de reposo el Evangelio. ¿Por qué? Porque si retuvieres tu pie
de andar por tu camino, de hacer tu voluntad, de hablar tus propias palabras. Sencillamente Dios está señalando que el hombre deje enteramente de hacer lo que le plazca, o hacer lo que le parece, o hacer lo que entiende, o hacer lo que considera, sino que se detenga en todo momento. Y justamente el Evangelio de la Gracia le manda al hombre a detenerse, a dejar de hacer, a dejar de hacer para poder alcanzar el bien y el favor de Dios, y a confiar enteramente, plenamente. Por eso compartíamos en estos días el pasaje de 1 de Juan, capítulo 3, verso 21. Si tu corazón no te reprende, confianza tienes en Dios. ¿Cómo puede el corazón de un hombre perverso, pecaminoso, no reprenderle? No hay manera en que el corazón de un hombre perverso, pecaminoso, no lo reprenda. Entonces, ¿cómo es que uno llega? Mediante la confianza en Dios. ¿Y de qué se trata de esa confianza? Que más alto que nuestro corazón es Dios. Y si Dios es el que nos declara absuelto, libre de todo cargo y de toda culpa por el hecho de haber creído y de haber aceptado a Jesucristo como la propiciación por nuestros pecados, como nuestro Señor, como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, si Dios es el que lo declara y tenemos confianza en ello, entonces podemos andar libremente delante de la presencia del Señor, libre de acusación del pecado, libre de la condenación y del castigo, porque por gracia hemos sido salvos. Y esa gracia nos fue revelada por medio de la predicación del Evangelio. Entonces, cuando se nos habla justamente del día de reposo, está siendo una sombra de lo que Dios tenía preparado para el hombre. Lo más glorioso que Dios tiene preparado para el hombre no son los días festivos, no son los calendarios de Israel, aunque todos ellos son símbolo y tipo de Jesucristo, y muchos de los que han profundizado y profundizan han podido presentar de una manera muy linda el Evangelio, han podido presentar de una manera muy linda a Jesucristo. Entonces, si tenemos el entendimiento que ese calendario, que esos días festivos, que esas festividades señalan al Señor Jesucristo, es para que tengamos libertad en Cristo y no nos veamos en la imposición o la obligación de cumplir o de obedecer con tales o cuales fechas. Por eso el autor de la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo, dice: todo eso era sombra, que nadie os moleste con días festivos, con calendarios, con lunas nuevas, entrometiéndose en lo que no saben y no haciéndose de la cabeza, la cual es Cristo, en quien todo el cuerpo bien concertado y unido va creciendo con el crecimiento que da Dios. Que nadie os prive de ese premio, dice. Que nadie os prive de ese premio. ¿De qué premio? De estar unidos a Cristo. Entonces, si el calendario hebreo, si las festividades nos señalan a Cristo, y hoy mirando las Escrituras podemos ver que el día de reposo es una imagen del Evangelio, porque ¿en qué otro lugar o en qué otro estado o en qué otra posición Dios demanda al hombre que se detenga, que no haga nada para llegar a ser y para recibir el favor? En el Evangelio. Antes lo mandaban el día de reposo, pero ¿por qué? Porque todavía el Evangelio no era predicado, porque todavía no había sido sacada a luz la vida y la inmortalidad por medio del Señor Jesucristo. Pero una vez venido Cristo,
salió a luz la vida y la inmortalidad. Entonces ya no está la imposición y la obligación de querer o de tener que cumplir el día sábado, el día de reposo, sino está en deleitarnos, en saber que por años, generaciones tras generaciones, vivieron y guardaron y contemplaron ese día, lo cual era una imagen de lo que hoy nosotros estamos viendo claramente y estamos disfrutando por la gracia y la misericordia de Dios. Por eso Jesucristo dijo que hubieron muchos reyes, muchos profetas, muchos príncipes que quisieron ver un día del que nosotros estamos viendo y vivir un día del que nosotros estamos viviendo y no lo pudieron ver ni tampoco lo pudieron vivir. ¿Por qué? Porque ellos lo único que contemplaban era la sombra de lo que había de venir, pero cuando vino el cuerpo, cuando vino la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, con Él vino el reino de Dios y vino un nuevo tiempo. Por eso al hombre paralítico que le descendieron por el tejado, ¿qué le dijo? Tus pecados se son perdonados. Todos se asombraron, solo Dios tiene potestad para perdonar pecados. Dijo, ¿qué es más fácil? ¿Decirle tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Pero para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, le digo a este hombre, levántate y anda. Y en ese momento se levantó y comenzó a caminar. Había comenzado un nuevo tiempo, en donde el reino de Dios se había acercado, donde Cristo venía para expiar los pecados de la humanidad, donde Dios ya habiendo cargado sobre Él los pecados de la humanidad, Él tenía la potestad de perdonar pecados. Por eso cuando fue hallada la mujer en el mismo acto del adulterio, se la trajeron a Jesús y le dijeron, la ley de Moisés dice que tales mujeres deben morir apedreadas, y debía de cumplirse la ley. No podía infringir la ley de Dios. Pero no había ninguno que cumpliera y que obedeciera para ponerse en juez de la mujer. Por eso Jesús dijo, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y desde los más ancianos hasta los más jóvenes se fueron retrayendo. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos estaba libre de pecado, ninguno de ellos podía decir que el corazón no los reprendía, que la conciencia no los acusaba. ¿Y cómo es que Jesús sabía esta condición del hombre? Porque la sangre todavía estaba en él. Pero una vez que se derramó su sangre, una vez que con su sangre cubrió los pecados de toda la humanidad, entonces ahí salió a luz la vida, salió a luz la inmortalidad, poniendo como sello el Espíritu Santo que nos fue dado, el sello de la posición adquirida por Dios, el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero estando en el inicio de ese ministerio, habiendo Él manifestado en carne, tenía la potestad de perdonar pecados. Por eso le dijo a la misma mujer allá en el acto de adulterio, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno ha quedado, pues ni yo siquiera te condeno. Hermana querida y hermano querido, el día de reposo es un día muy santo, del cual la Biblia dice que debe ser venerado, debe ser santificado, debe ser nuestra delicia. Pero el día de reposo es la imagen del Evangelio. Así que si usted quiere santificar, si usted quiere venerar, si usted quiere guardar guarde el Evangelio. Guarde el Evangelio en su corazón, como hoy hablábamos en horas más tempranas de este día, diciendo no debemos ignorar los tiempos que se avecinan. Y que una de las características de los tiempos que estamos viviendo es que se levantan falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas. Entonces, ¿qué era el perseverar? ¿Qué era el velar? Sino el tener un ancla firme y segura de nuestra alma, la cual es Cristo, la cual es el Evangelio de Jesucristo. Entonces, si usted quiere venerar, santificar y guardar, venere, santifique y guarde el Evangelio de la gracia.
que le fue revelado por la predicación, por medio de la iglesia. Por eso bendiga todo lo que tiene relación con el Evangelio. Bendígalo a Jesucristo, porque por Él es que fue sacado a luz el Evangelio. Bendiga a la iglesia, porque por medio de la iglesia el Evangelio se predica y llegó hasta estos días. Bendiga todo lo que tiene que ver con el Evangelio. Venérelo todo, santifíquelo todo, guárdelo todo, porque en definitiva eso es lo que le permitirá que usted esté andando en las alturas, que esté participando de la heredad de Jacob. Y como dice, ¿por qué? Porque la palabra de Jehová la boca de Jehová lo ha hablado. Así que si yo venero, santifico, guardo el Evangelio, al haber hablado la boca de Jehová que me haría andar en las alturas y que me haría comer de la heredad de Jacob, significa que al guardar, al venerar y al santificar el Evangelio, uno va a andar en las alturas y va a participar de la herencia con los santos en luz. Y esa herencia, le tengo que decir, no es solamente para el siglo venidero, sino también es para este siglo. Por eso la Biblia habla de los que participaron de los bienes del siglo venidero en este tiempo. O sea que hay bienes. Hoy hemos visto en una manifestación de gracia, ministrando por la imposición de manos, con la unción de aceite y habiendo orado por los enfermos, hoy hemos visto uno de los bienes venideros. Porque uno de los bienes venideros es que en el milenio no va a haber enfermos, sino que el río de Dios va a llevar sanidad a las naciones. Y ese río es símbolo del río y tipo del río que brota y mana de nuestro corazón, por el cual nosotros oramos, nos acercamos a Dios, por el cual nosotros ministramos. Así que estamos participando de bienes, pudiendo imponer las manos, ungir con aceite, orar por los enfermos y que los enfermos se sanen, porque es la voluntad de Dios que se sanen. Entonces, hermana querida y hermano querido, venerar, santificar el día de reposo, si usted quiere guardarlo, lo puede hacer sencillamente, pero no en la observación de guardar el sábado, sino en la observación de retener la palabra de gracia que recibió por medio del Evangelio. En la observación de retener el Evangelio, usted va a participar de la herencia de los santos en luz, que es la heredad de Jacob. ¿Y todo por qué? Porque la boca de Jehová así lo ha hablado. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, que nos fue enviada en esta noche para alumbrarnos los ojos del entendimiento y darnos así la comprensión y el entendimiento en cuanto al valor que tiene el Evangelio, Señor. Y que cuando tú dispusiste y ordenaste el día de reposo, no era por la causa de la observancia, de guardar un día, de santificar un día, sino era por el bien que habría de manifestarse cuando viniera Cristo, en la aparición de Jesucristo, que fuera sacado a luz la vida y la inmortalidad por la predicación del Evangelio, en donde le es dado al hombre creer para poder ser salvo, y mediante esa fe poder participar de la herencia de los santos en luz. Por lo que te damos gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Ahora sí vamos a alabar al Señor con júbilo en nuestros corazones, permitiendo que nuestras voces se escuchen con vigor, con fuerza. Así todos juntos vamos a estar alabándole al Señor. Aleluya, bendito sea su nombre. Estoy amigo en Dios, por un día Jesús me rescató, con su sangre preciosa pagó mi redención, para decir a la muerte Dios lo resucitó. Recibo, estoy amigo en Dios.
Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,